Pensaba que sabía lo que significaba la vulnerabilidad. Creía entender el deseo. Pero allí de pie, con el agua goteando de su pelo sobre el pulido hormigón. Victoria Ale me miró como si hubiera estado esperando toda su vida para dejar de esconderse y me di cuenta de que yo también me había estado escondiendo. Soy Anna Collins y diseño jardines para personas que lo tienen todo excepto paz. Mi trabajo es devolver la vida a espacios olvidados, extraer belleza de la negligencia. Pero no estaba preparada para lo que sucedió cuando llegué temprano a la finca de una millonaria y la encontré allí de pie, negándose a disculparse. Negándose a apartar la mirada. Lo que debería haber sido incómodo se volvió electrizante. Lo que debería haber sido vergonzoso se volvió honesto. Y en ese momento, todo lo que creía saber sobre jugar sobre seguro, sobre mantener la distancia profesional, sobre proteger mi corazón, se desmoronó como tierra seca entre mis dedos. Esta es la historia de cómo un encuentro accidental en el momento equivocado se convirtió en el momento exacto. Y como dos mujeres que habían pasado años construyendo muros finalmente encontraron el coraje para dejarlos caer. Mientras te cuento esta historia llena de emociones, dale a la campanita para suscribirte y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me llamo Anna Collins. Tengo 36 años y he pasado la última década transformando los espacios exteriores de gente rica en algo que realmente se siente vivo. Diseño de paisajismo eco-residencial, así es como lo llamo en mis tarjetas de visita. Lo que realmente significa es que me presento en propiedades que valen más de lo que ganaré en toda mi vida y les recuerdo que a la naturaleza no le importa su patrimonio neto. Era principios de junio cuando recibí la llamada sobre la finca Ale Mill Valley, California. Arquitectura de vidrio y madera anidada en un bosque de secuoyas. El tipo de lugar que aparece en revistas de diseño con subtítulos sobre integración armoniosa con la naturaleza. El trabajo era sencillo, sobre el papel, restaurar una parcela de jardín abandonada en la parte trasera de la propiedad. Un cuarto de acre, completamente cubierto de maleza, aparentemente intacto durante 3 años. El dinero era excelente. El cronograma era flexible. Y algo en la voz de la directora de proyecto por teléfono, Marum, la administradora de la finca, sugirió que había más en esta historia que zarzas invasivas y senderos olvidados. Llegué un jueves por la mañana a finales de junio, con una humedad ya densa en el aire a pesar de la niebla costera. Mi camioneta olía a tierra para macetas y café, y mis manos estaban manchadas de verde por las plantas nativas que había estado trasplantando en otro lugar. Estaba cansada de esa manera buena, el tipo de cansancio que proviene del trabajo físico y los resultados tangibles. La finca era impresionante. Ventanas de piso a techo, vigas de madera natural, senderos de piedra que parecían crecer orgánicamente desde el suelo del bosque. Pero había algo en ella que se sentía demasiado tranquilo, demasiado controlado, como un aliento contenido. Me recibió en la puerta lateral, alta, con cabello plateado y el tipo de eficiencia sensata que proviene de años de gestionar el caos de otras personas. Me guió a través de la propiedad principal, señalando las líneas de riego y los límites de la propiedad, pero noté que seguía mirando hacia la casa principal. A la señora Ale le importa mucho su privacidad, Humbert, con un tono cuidadosamente neutral. Trabaja desde casa la mayoría de los días. Probablemente no la verá mucho. Asentí, acostumbrada a esto. Los clientes ricos rara vez querían interactuar con el personal. Querían resultados, siones. La parcela abandonada estaba en la parte trasera de la propiedad, a la que se accedía por un sendero de piedra que serpenteaba a través de abetos de Douglas y laureles de California. En el momento en que lo vi, entendí por qué lo habían dejado solo. Esto no era solo negligencia, era evitación. El espacio había sido hermoso una vez. Podía ver los huesos de él, un patio circular, macizos de flores elevados construidos con madera recuperada, un pequeño invernadero con la mitad de sus paneles de vidrio rotos.
pero todo estaba ahogado por la maleza y en el centro del patio. Alguien había construido lo que parecía un monumento conmemorativo. Piedras de río lisas dispuestas alrededor de un joven arce japonés, con una pequeña placa de bronce que no podía leer desde donde estaba parada. «Ella no ha vuelto aquí desde que Rachel se fue», dijo Hagrid en voz baja. «Eso fue hace 3 años». No pregunté quién era Rachel. No era asunto mío. Mi negocio era el suelo, las plantas, la transformación del dolor en posibilidad. «Tendré que quitar el monumento conmemorativo», dije, manteniendo mi voz profesional. «El arce está atado de raíz y las piedras están atrapando la humedad. Todo se está muriendo». La expresión de Margaret se tensó. «Lo discutiré con ella». Pasé las siguientes 2 horas tomando medidas, toma notas. La niebla se había disipado y la temperatura subió a los 20 y tantos grados. Estaba sudando a través de mi camisa, con tierra debajo de las uñas, completamente absorta en la planificación de la restauración. Fue entonces cuando decidí volver a mi camioneta por el kit de prueba de pH del suelo. Había estacionado cerca de la casa principal y la ruta más corta era a través de la entrada lateral que Margaret me había mostrado. Debería haber enviado un mensaje de texto primero. Debería haber tomado el camino largo. Pero tenía calor, estaba concentrada, pensando en las proporciones de nutrientes y la selección de plantas nativas. No en los límites o la privacidad o el hecho de que estaba a punto de entrar en la vida de alguien en el momento. Exactamente equivocado. O correcto. Abrí la puerta lateral que Margaret había dicho que podía usar. Daba a un vestíbulo que se abría directamente a una cocina impresionante en cimeras de hormigón. Estanterías abiertas, ventanas con vista al bosque, while a 3 metros de distancia. Sin nada más que una toalla color crema envuelta alrededor de su cuerpo y otra retorcida entre su cabello oscuro y húmedo, estaba Victoria Ale. Por una fracción de segundo ambas nos congelamos. Era alta, tal vez 1,75 m, con hombros fuertes y el tipo de estructura ósea elegante que se fotografía bien. Su piel todavía estaba húmeda por la ducha. Gotas de agua resbalaban por su clavícula. Debía de tener 40 y tantos años, con plata entre el cabello oscuro y ojos que eran un tono sorprendente de azul grisáceo. Pero lo que me detuvo no fue su desnudez parcial o su belleza. Fue la forma en que me miró, no avergonzada, no a la defensiva, sino algo más por completo. Algo que hizo que mi pulso se acelerara con fuerza contra mis costillas. «Debe ser Ana», dijo, su voz baja y sorprendentemente firme. «No te esperaba hasta dentro de 1 hora». «Lo siento mucho», logré decir, con el calor inundando mi rostro. Hagrid dijo que podía usar esta entrada, pero debería haberlo hecho. Daré la vuelta. Ya estaba retrocediendo hacia la puerta, pero Victoria no se movió para cubrirse más ni para retirarse. Simplemente se quedó allí de pie, con una mano sosteniendo la toalla a la altura de su pecho, con el agua aún goteando de las puntas de su cabello sobre el suelo de hormigón. Había algo deliberado en su quietud, como si estuviera tomando una decisión en tiempo real. «No», dijo. «No te disculpes, esta es mi culpa». Perdí la noción del tiempo. Su voz tenía una cualidad áspera, como si no la usara a menudo. O como si hubiera pasado años controlándola cuidadosamente y estuviera cansada del esfuerzo. Debería haberme ido. Todos los instintos profesionales que tenía me gritaban que murmurara otra disculpa y me fuera, pero no podía moverme. Había algo hipnótico en la forma en que me miraba, no seductora exactamente, sino insoportablemente presente, como si me estuviera viendo mente, y eligiendo no ocultarse ella misma a cambio. «Solo necesito coger algo de mi camioneta», dije. Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. «¿Kit de prueba de suelo?» «Por supuesto». Inclinó ligeramente la cabeza y una gota de agua se deslizó por un lado de su cuello, desapareciendo debajo de la toalla. «¿Cómo va el proyecto?» Era una pregunta tan normal, hecha en un momento tan anormal,
que casi me reí. Aquí estábamos, teniendo una conversación profesional mientras ella estaba allí de pie en una toalla y mi corazón latía con fuerza contra mis costillas como si intentara escapar. Desafiante, dije, obligándome a encontrarme con sus ojos. La parcela ha sido descuidada, pero la estructura es buena. El monumento conmemorativo en el centro deberá ser reubicado. Algo parpadeó en su rostro Dollar, tal vez o alivio. Mar mencionó eso. Puedo incorporar elementos en el nuevo diseño, ofrecí, sorprendida por mi propio instinto de consolarla. Las piedras, la placa, solo reubicado, de una manera más saludable. Los labios de Victoria se curvaron ligeramente, no del todo una sonrisa. De una manera más saludable, me gusta eso. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue cargado, pesado con algo que no quería nombrar. Me di cuenta de repente del sudor enfriándose en mi piel, la tierra debajo de mis uñas, la forma en que mis botas de trabajo se veían contra su suelo prístino. Y era consciente de ella, el ascenso y descenso de su respiración debajo de la toalla. La forma en que sus dedos se tensaban ligeramente contra la tela, el pulso visible en la base de su garganta. «Eres diferente de lo que esperaba», dijo finalmente. «¿Qué esperabas?» «Alguien menos». Hizo una pausa, buscando la palabra. «Directa». La mayoría de las personas que trabajan aquí son muy cuidadosas conmigo, muy controladas. No soy la mayoría de la gente. Empiezo a ver eso. Había aprobación en su voz y algo más, algo que hizo que mi estómago se tensara con una atracción que absolutamente no podía permitirme sentir. Esta era una clienta rica y privada que claramente tenía una historia complicada y límites que no entendía. Involucrarse sería un suicidio profesional. Pero, Dios, la forma en que me estaba mirando. Debería irme, dije, pero todavía no me moví. Sí, asintió Victoria. Pero ella tampoco se movió. Nos quedamos allí de pie, 3 metros de suelo de cocina entre nosotras. Y sentí que estaba parada al borde de algo vasto y aterrador. Cada parte racional de mi cerebro estaba gritando advertencias. Así es como te lastiman. Así es como pierdes el control. Así es como terminas rota de nuevo. Pero debajo de eso, más silenciosa y más insistente, había una voz que decía, ¿y si estás exactamente donde se supone que debes estar? Estoy cansada de esconderme, dijo Victoria de repente, su voz apenas por encima de un susurro, en mi propia casa, en mi propia vida. Estoy tan cansada de eso. La vulnerabilidad en esas palabras me golpeó como algo físico. Esto no se trataba de la toalla o el encuentro inesperado. Esto se trataba de algo más profundo, algo que probablemente había estado construyendo en ella durante años. Entonces, no lo hagas, dije simplemente. Sus ojos se abrieron ligeramente, como si hubiera dicho algo radical. Tal vez lo había hecho. Tal vez el permiso para dejar de esconderse era lo más radical que podías ofrecerle a alguien que había pasado años construyendo muros. No sé si recuerdo cómo, admitió. Tal vez lo resolvamos juntas. No sé por qué dije eso. Fue presuntuoso e íntimo y completamente inapropiado. Pero en el momento en que las palabras salieron de mi boca, supe que eran verdad. Lo que fuera esto, Oshex, este reconocimiento no era unilateral. La mano de Victoria se apretó sobre la toalla y por un momento pensé que podría pedirme que me fuera. En cambio, sonrió, pequeña y genuina y absolutamente devastadora. Tu kit de prueba de suelo probablemente se esté calentando en tu camioneta, dijo. Probablement deberías ir a buscarlo. Debería. Ninguna de las dos se movió. Finalmente, Victoria se rió, un sonido corto y sorprendido. Anna Collins, diseñadora de paisajes. Creo que vas a ser un problema. ¿Es eso un problema? No estoy segura todavía. Me obligué a girarme hacia la puerta. Usaré la entrada larga a partir de ahora. No, dijo, y cuando volví a mirarla, su expresión era seria de nuevo.
Quise decir lo que dije. Estoy cansada de esconderme. Usa la entrada que quieras. Durante las siguientes 2 semanas, aprendí que Victoria estaba llena de contradicciones. Valía aproximadamente $40 millones. Dejó que eso se le escapara una tarde. Pero conducía un híbrido de 10 años y usaba las mismas 4 camisas en rotación. Dirigía una empresa de tecnología ambiental que había revolucionado la filtración industrial de agua. Pero no podía mantener una planta de interior viva. Era intensamente reservada pero brutalmente honesta cuando hablaba. Y seguía apareciendo en el jardín. Al principio era casual, traerme agua, hacer preguntas sobre plantas nativas, pararse en el borde del sitio de trabajo como si no estuviera segura de si se le permitía. Pero gradualmente se quedó más tiempo. Empezó a ayudar, realmente a ayudar, a ensuciarse las manos y a pedirme que le enseñara la diferencia entre las malas hierbas y las flores silvestres. «Esto es milenrama», dije una tarde, mostrándole las hojas plumosas. Error común que es una mala hierba. Pero en realidad es crucial para los polinizadores y tiene propiedades medicinales. Victoria se agachó a mi lado, con su hombro a centímetros del mío. Olía a cedro y a algo cítrico, bergamota, tal vez, que detiene el sangrado. Reduce la inflamación. El nombre proviene de Aquiles, supuestamente lo usó para tratar las heridas de sus soldados. Una planta curativa disfrazada de algo invasivo. Me miró y había significado en sus ojos. Parece apropiado para este espacio. Habíamos estado desmantelando cuidadosamente el monumento conmemorativo juntas durante la semana pasada. Había sido idea de Victoria hacerlo juntas en lugar de dejar que yo lo manejara sola. Cada noche pasábamos 1 hora moviendo piedras, discutiendo qué mantener y qué liberar. Me había contado sobre Rachel, no todo, pero lo suficiente. Cómo se habían conocido en una conferencia, cómo la relación había sido apasionada y pública. Cómo Rachel había usado esa publicidad durante un escándalo corporativo para distanciarse de Victoria, dejándola expuesta y traicionada. Ella testificó contra mí, dijo Victoria una noche, con las manos sucias de trasplantar el arce japonés. No en la corte, nunca llegamos tan lejos. Pero en la prensa, hizo parecer que había usado nuestra relación para ocultar mis prácticas comerciales como si la hubiera manipulado. Nada de eso era cierto, pero el daño estaba hecho, lo siento. No lo estés, aprendí algo importante. Se sentó sobre sus talones, mirando el pequeño árbol que acabábamos de reubicar. Aprendí que el amor no debería requerir que seas más pequeña. Y es que te disculpes por existir. No, asentí en voz baja. No debería. Me miró entonces, realmente me miró, y vi la pregunta en sus ojos. La misma pregunta que me había estado haciendo cada noche cuando me iba a casa y no podía dejar de pensar en cómo sonaba su risa o cómo se veían sus manos cubiertas de tierra. «Cuéntame sobre tu última relación», dijo. Debería haberme desviado. Debería haberlo mantenido profesional. Pero algo en la forma en que estábamos sentadas allí, con tierra debajo de nuestras uñas, rodeadas de belleza a medio construir, hizo que la honestidad se sintiera necesaria. Se llamaba Cera. Estuvimos juntas durante 5 años. Era brillante, cirujana, completamente dedicada a su trabajo. Lo cual estaba bien, excepto que se esperaba que yo estuviera igualmente dedicada a apoyar ese trabajo. Yo era la fuerte, la estable, la que mantenía todo unido. Quité una mala hierba distraídamente. En Shul, me di cuenta de que me estaba haciendo más pequeña para encajar en su vida. Y cuando traté de ocupar más espacio, de tener mis propias necesidades y vulnerabilidades, ella no supo qué hacer con eso. Así que te fuiste. Así que me fui desde Echo y juré que no volvería a hacer eso, que no estaría con alguien que necesitara que fuera menos de lo que soy. Victoria se acercó y tomó mi mano sucia entre las suyas.
Fue el primer toque deliberado entre nosotras y envió electricidad directamente a través de mi pecho. «No quiero que seas menos», dijo. «No estoy segura de saber cómo ser más, pero no quiero que seas menos». Mi garganta se tensó. «Victoria. Sé que esto es complicado. Sé que soy complicada. Mi hermana sigue advirtiéndome sobre óptica y límites profesionales y todas las formas en que esto podría salir mal». Su pulgar trazó un círculo en el dorso de mi mano. «Pero cuando estás aquí, no siento que me esté escondiendo. Y no me he sentido así en tanto tiempo». Ovino, entrelazando nuestros dedos. «Tengo miedo», admití. «¿De qué?» «De querer esto demasiado. De la diferencia de poder. De que decidas que no valgo la complicación». La miré a los ojos. «De ser el secreto de alguien de nuevo». El agarre de Victoria se tensó. «No puedo prometer que no tendré miedo. No puedo prometer que siempre seré valiente. Pero puedo prometerte que nunca serás mi secreto». «Está bien», susurré. «Está bien». Me incliné hacia adelante, lo suficientemente cerca como para poder contar los cabellos plateados en su sien. Lo suficientemente cerca como para que mi aliento se moviera contra sus labios. «Quiero besarte. Pero necesito saber que esto es real, no solo. Terapia de jardín o proximidad o soledad». La mano libre de Victoria se acercó para acunar mi rostro, con su pulgar rozando mi pómulo. «Anna, esto es lo más real que he sentido en años». El beso, cuando finalmente sucedió, no fue como nada que hubiera imaginado. Habíamos estado trabajando en la instalación de un sendero de piedra. Trabajo físico real, ambas sudando y riéndonos de nuestras bromas cada vez más terribles sobre la colocación de rocas. El sol se estaba poniendo, volviendo todo dorado, y Victoria tenía tierra manchada en su mejilla que la hacía parecer más joven, menos cautelosa. «¿Tienes tierra en el pelo?», dije, extendiendo la mano para quitarla. «Tienes en todas partes», respondió con los ojos arrugados de diversión. Mi mano todavía estaba en su pelo. Su respiración se detuvo, y de repente el aire entre nosotras cambió, se volvió pesado, inevitable. Ninguna de las dos se movió, pero el espacio entre nosotras se sintió como si se estuviera reduciendo de todos modos. «Voy a arruinar esto», susurró Victoria, y no estaba segura de si se refería al momento o a algo más grande. «Probablemente», asentí. «Yo probablemente también lo haré, no he». Se detuvo. Tragó. «No he dejado que nadie se acerque en 3 años. Lo sé, estoy fuera de práctica. Podría ser terrible en esto». «Victoria». Dejé que mi mano se deslizara hacia abajo para acunar su mandíbula. «Deja de hablar». Ella se rió, aguda y sorprendida y aliviada, y luego la besé. Sus labios eran suaves y sabía té de menta que había estado bebiendo. Por un momento estuvo perfectamente quieta, como si no pudiera creer del todo que esto estuviera sucediendo. Y luego hizo un pequeño sonido en la parte posterior de su garganta y me devolvió el beso. Sus manos se acercaron para agarrar mis hombros, luego se deslizaron alrededor de mi espalda, acercándome. Profundicé el beso y ella respondió con una intensidad que me debilitó las rodillas. «Esto no era tentativo, Anna incierto». Esto eran años de querer, de negar, de esconder, todo vertiéndose en este único momento. Cuando finalmente nos separamos, ambas respirando con dificultad, Victoria presionó su frente contra la mía. Dijo, su voz temblorosa: «Sí, eso fue». Sí, ella se rió de nuevo y sentí que vibraba a través de ambas. «Estoy aterrorizada». Yo también, pero no quiero parar. Bien. La besé de nuevo, más lento esta vez, saboreándolo. Porque no voy a ir a ninguna parte. Victoria se echó hacia atrás lo suficiente como para mirarme, sus ojos grises azulados serios. «Necesito que entiendas algo. La última vez que hice pública una relación, se usó en mi contra. Todo se convirtió en pasto, a dónde íbamos, qué hacíamos, cómo nos mirábamos. Y cuando terminó,
Me quedé expuesta de todas las formas posibles. Entiendo, ¿de verdad? Porque estar conmigo significa lidiar con el escrutinio. Significa que mi hermana respira sobre nuestros cuellos, sobre control de daños. Significa socios comerciales que se preguntarán si eres una responsabilidad o una cazafortunas o simplemente otra persona de la que me aburriré. Tomé su rostro entre mis manos. Victoria, no me importa tu dinero. No me importa tu drama comercial. Mire, la mujer que pasó 2 semanas desmantelando suavemente un monumento a una relación fallida porque sabía que necesitaba sanar. La mujer que se entusiasma con los niveles de pH del suelo y las poblaciones de abejas nativas. La mujer que está parada aquí cubierta de tierra, aterrorizada, pero aún lo suficientemente valiente como para besarme. No me siento valiente. ¿Lo eres? Sin embargo, la valentía no es no tener miedo. Es tener miedo y hacerlo de todos modos. Me besó de nuevo, feroz y posesiva, y sentí que algo cambiaba dentro de mi pecho, un muro que había estado sosteniendo desde cera. Desde todas las veces que me había hecho más pequeña, finalmente comenzando a desmoronarse. Cuando nos separamos esta vez, el sol se había puesto por completo y las luces automáticas se habían encendido alrededor del jardín. Las manos de Victoria todavía estaban en mi cintura, y las mías estaban enredadas en su cabello, y ambas estábamos sonriendo como idiotas. «Quédate a cenar», dijo. «Eso es un código para algo. Es un código para no quiero que te vayas todavía». Se metió un mechón de mi pelo detrás de mi oreja. Y sí, tal vez también para algo más, pero ¿tenemos tiempo? Quiero. Hizo una pausa, buscando las palabras. Quiero hacer esto bien. Lo que sea que signifique bien. Está bien. Está bien, me quedaré a cenar y a hablar. Y lo que sea que pase. Besé su frente, su pómulo, la comisura de su boca. Proya, necesito que me prometas algo. ¿Qué? Si esto se pone difícil, si tu instinto es alejarme, háblame primero. No te cierres y desaparezcas. Prométeme palabras antes que muros. Sus ojos se iluminaron y por un momento pensé que podría llorar. En cambio, me abrazó con fuerza, con su rostro presionado contra mi cuello. Palabras antes que muros, repitió, lo prometo. Nos quedamos allí en el jardín a medio terminar mientras la oscuridad caía a nuestro alrededor, abrazándonos, y pensé, esto es todo. Este es el momento en que todo cambia. Este es el momento en que dejo de tener miedo de querer demasiado y empiezo a ser lo suficientemente valiente como para alcanzarlo. La primera grieta apareció 3 días después. Llegué a la finca y encontré a Ellen Al, la hermana de Victoria, parada en la entrada junto a un elegante Mercedes negro. Era alta como Victoria, pero más dura de alguna manera, con su cabello rubio recogido en un moño severo, su traje de pantalón impecable a pesar del calor de agosto. Dijo, su sonrisa no llegaba a sus ojos, soy Eleanor. Esperaba que pudiéramos tener una charla rápida antes de que empieces a trabajar hoy. Todos los instintos que tenía gritaban advertencia. ¡Claro! Hizo un gesto hacia el área del jardín y yo la seguí, hiperconsciente de la forma en que estaba evaluando todo mi camioneta. Mi ropa, la fácil familiaridad con la que me movía por la propiedad. Mi hermana habla muy bien de tu trabajo. Comenzó Ellen una vez que estuvimos fuera del alcance del oído de la casa. El jardín realmente se está transformando. Gracias. También parece bastante prendada de ti. Personalmente. Ahí estaba, mantuve mi expresión neutral. Victoria y yo nos hemos hecho amigas. El tono de Eleanor dejó claro que no creía eso ni por un segundo. Ana, voy a ser directa porque respeto demasiado tu inteligencia como para andar con rodeos. Mi hermana ha pasado por un infierno. La situación con Rachel casi destruyó su empresa y definitivamente destruyó su confianza en las relaciones. Finalmente se ha estabilizado, personal y profesionalmente. Soy consciente de su historia. ¿Lo eres?
¿Eres consciente de que todavía hay periodistas que ocasionalmente husmean por ahí, esperando una historia? ¿Que a sus competidores no les gustaría nada más que pintarla como emocionalmente inestable o fácilmente influenciable? ¿Que cualquier nueva relación será escrutada y convertida en arma? Mi mandíbula se tensó. No soy Rachel. No sé qué eres. La voz de Eleanor era fría. Eres una contratista de paisajismo que apareció en un momento vulnerable. Tal vez seas genuina. Tal vez seas oportunista. De cualquier manera, el resultado es el mismo. Victoria se expone de nuevo. Se abre a la especulación y el juicio, y el trabajo que hemos hecho para reconstruir su reputación se deshace. Con el debido respeto, la vida personal de Victoria es asunto suyo. No cuando afecta su profesionalidad. No cuando he pasado 3 años limpiando desastres y reconstruyendo puentes, se acercó. No te estoy pidiendo que desaparezcas. Te estoy pidiendo que pienses en lo que realmente significa estar con Victoria. Las suposiciones. La forma en que cada discusión o ruptura se convierte en pasto público. ¿Estás realmente preparada para eso? Quería decir que sí. Quería decirle que se fuera al infierno, que valía la pena luchar por el amor, que Victoria merecía la felicidad más de lo que merecía la protección contra el juicio hipotético. Pero las palabras de Eleanor se adentraron en las dudas que había estado tratando de ignorar. ¿Y si no fuera lo suficientemente fuerte para esto? ¿Y si la tensión y la presión nos destruyeran incluso antes de que tuviéramos la oportunidad de construir algo real? Me preocupo por tu hermana, dije finalmente. Y no estoy interesada en su dinero ni en su estatus. Estoy interesada en ella. Eso es lo que Rachel también dijo. La expresión de Eleanor se suavizó ligeramente, aunque no con amabilidad, sino con lástima. Mira, no estoy diciendo que seas una mala persona. Estoy diciendo que tal vez no estés preparada para lo que realmente implica salir con Victoria Ale. Y si no lo estás, si vas a huir cuando las cosas se pongan difíciles, es mejor hacerlo ahora antes de que ella esté aún más involucrada. Me dejó allí de pie, con sus palabras resonando en mi cabeza como veneno. Esa noche, Victoria supo que algo iba mal en el momento en que me vio. Eleanor habló contigo, dijo secamente. Estábamos en la cocina, yo supuestamente ayudando a preparar verduras para la cena, pero en realidad solo moviendo cosas en la tabla de cortar. Esta mañana, el cuchillo de Victoria se detuvo sobre el tomate que estaba cortando. ¿Qué te dijo? Que estar contigo conlleva complicaciones, que quizás no estoy lista para el escrutinio. Que Rachel dijo exactamente lo mismo que estoy diciendo yo ahora, Ana. No le falta razón. Dejé mi propio cuchillo, incapaz de seguir fingiendo. He estado pensando en ello todo el día. En lo que significa estar contigo, en la diferencia de poder. Soy tu contratista, Victoria. Me estás pagando. Si las cosas van mal, pierdo este trabajo y cualquier recomendación de tu red de contactos. Si las cosas van realmente mal, podría perder mi reputación profesional. Yo nunca. Sé que no lo harías intencionalmente, pero eso no cambia la realidad. Me obligué a mirarla a los ojos. Y tiene razón sobre lo del público también. Nunca he salido con alguien con tu perfil. No sé lo que es que mi relación sea diseccionada y juzgada. ¿Y si no puedo soportarlo? El rostro de Victoria se había puesto cuidadosamente inexpresivo, esa misma actitud cautelosa que había visto cuando la conocí. Así que vas a terminar con esto. Antes de que realmente empiece, yo no estoy, me detuve, frustrada. No sé lo que estoy haciendo, solo que necesito pensar. ¿En qué? ¿En si valgo la pena el riesgo? Su voz era ahora aguda. El dolor se filtraba a través de ella. Porque déjame ahorrarte tiempo, Ana, no lo valgo. Vengo con equipaje y complicaciones y una hermana que te hará la vida imposible porque cree que me está protegiendo. Si buscas algo fácil y eso. Eso no es justo, ¿no lo es? Se giró, agarrándose al borde de la encimera.
Estás haciendo exactamente lo que todo el mundo hace. Te acercas, ves la realidad de lo que realmente significa estar conmigo y te das cuenta de que es demasiado trabajo, demasiado riesgo, demasiado complicado. Victoria, no es eso. Hasta bien. Su voz era fría ahora. ¿Distante? Lo entiendo. Termina el proyecto del jardín. Se te pagará por completo. Pero creo que es mejor que mantengamos las cosas profesionales a partir de ahora. El despido me golpeó como una bofetada. ¿Así que eso es todo? ¿Expreso una duda y te cierras por completo? Estoy protegiéndonos a las dos de una decepción inevitable. Tonterías. Te estás protegiendo de tener que ser vulnerable de nuevo. Sentí que la ira aumentaba, mezclándose con mi propio miedo y confusión. Me prometiste palabras antes que muros, Victoria. Pero en el segundo en que las cosas se ponen difíciles, estás construyendo una fortaleza. Porque sé cómo termina esto. Se giró bruscamente y vi lágrimas en sus ojos. Sé cómo termina, Ana, conmigo expuesta y sola y teniendo que reconstruirme de nuevo. Y no puedo, su voz se quebró. No puedo hacer eso otra vez. No soy lo suficientemente fuerte. El dolor en su voz abrió algo en mi pecho. Me acerqué, pero levantó una mano. Por favor, no, solo. Termina tu trabajo, envíame la factura final. Y vete, quería luchar. Quería decirle que estaba equivocada, Kiva, que podríamos resolver esto juntas. Pero las palabras de Eleanor seguían en mi cabeza, mezclándose con mis propios miedos, y me encontré asintiendo. Está bien, susurré. Salí por la entrada lateral, la que me había dicho que usara. La que significaba que no tenía que esconderme, y se sintió como una traición a todo lo que habíamos construido. Durante las siguientes 2 semanas, me dediqué a terminar el jardín. Victoria no salió ni una sola vez. Margaret supervisó en su lugar, su expresión cuidadosamente neutral, pero sus ojos comprensivos. Trabajé más horas, me quedé hasta más tarde, esforzándome hasta estar demasiado exhausta para pensar en ojos gris o en el sonido de la risa de Victoria o en la forma en que me había besado como si yo fuera aire y ella se estuviera ahogando. El jardín era hermoso. Esa era la peor parte. Era exactamente lo que Victoria había necesitado, lo que habíamos planeado juntas. Plantas autóctonas prosperando los senderos perfectos. Las piedras conmemorativas reubicadas integradas en un pequeño círculo de meditación que honraba el pasado sin quedar atrapado por él. Era un espacio para la curación, para el crecimiento, para nuevos comienzos, y ni siquiera lo miraría. Loda, mientras cargaba el resto de mi equipo, se acercó con un sobre. Pago final, dijo. Más una bonificación por un trabajo excepcional. No quería aceptarlo. Quería negarme, hacer algún gran gesto sobre cómo esto no se trataba de dinero. Pero tenía facturas que pagar y un negocio que dirigir, así que tomé el sobre y le di las gracias. Ella te observa desde la ventana, dijo Margaret en voz baja. Todos los días. Se queda allí de pie y te observa trabajar, y nunca la he visto tan miserable. Entonces, ¿por qué no viene a hablar conmigo? Porque está aterrorizada. Y porque Eleanor ha sido implacable, mostrándole artículos sobre ejecutivos corporativos cuyas relaciones se convirtieron en problemas de responsabilidad. Sobre invasiones de la privacidad y escrutinio público, la expresión de Margaret se endureció. Eleanor tiene buenas intenciones. Pero ha pasado tanto tiempo protegiendo la imagen pública de Victoria que ha olvidado que Victoria necesita una vida, no solo una reputación. ¿Qué se supone que debo hacer con esa información? Lo que quieras. Pero Ana, he trabajado para Victoria durante 12 años. Vi a Rachel engatusarla y dejarla seca. Vi el escándalo casi destrozarla. Y luego te vi llegar, y por primera vez en años, vi a Victoria realmente viviendo en lugar de solo existiendo. Puso una mano en mi brazo, no es perfecta.
Está asustada y marcada y probablemente sea una pesadilla estar en una relación con ella, pero vale la pena luchar por ella. Blaise, ¿estás dispuesta a luchar? Conociste a una mujer increíble. Fue vulnerable y honesta contigo. Tuviste una conexión asombrosa. Y luego, cuando las cosas se complicaron, ambas entraron en pánico y huyeron. Es más matizado que eso, ¿lo es? Porque suena como si estuvieras haciendo exactamente lo mismo que acusaste a Sarah de hacer a Victoria más pequeña para que encaje en tu zona de confort. ¿Eso dolió? Yo no estoy. Lo estás. La hermana de Victoria dijo algunas cosas aterradoras sobre el escrutinio y las complicaciones, y en lugar de hablar con Victoria sobre ello, en lugar de resolverlo juntas, dejaste que el miedo tomara tus decisiones. Carmen se inclinó hacia adelante. Ana, pasaste 5 años con alguien que necesitaba que fueras menos. Y ahora has encontrado a alguien que quiere que seas más. Que quiere ser más ella misma contigo, y estás huyendo porque da miedo. Porque ser completamente tú misma, ser vista completamente es lo más aterrador que hay. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si el escrutinio nos destruye? ¿Y si no lo hace? ¿Y si construyes algo tan fuerte que la presión externa no importa? ¿Y si sois exactamente lo que la otra necesita? Tomó mis manos. No puedes controlar los resultados, cariño. Solo puedes controlar si te presentas. Así que la pregunta no es, ¿qué pasa si sale mal? La pregunta es, ¿quieres presentarte para esta mujer? ¿Para esta posibilidad? Incluso sabiendo que podría ser difícil. Pensé en las manos de Victoria cubiertas de tierra, su risa. La forma en que me había mirado como si yo fuera lo primero real que había visto en años. Las promesas que nos habíamos hecho, palabras antes que muros. Y me di cuenta de que había roto esa promesa. Ambas lo habíamos hecho. Quiero presentarme, dije finalmente. Entonces deja de estar sentada aquí hablando conmigo y ve a decirle eso. Caminé por el sendero de piedra que había colocado, pasando por las plantas que había elegido, hacia el círculo de meditación donde habíamos reubicado las piedras conmemorativas. Y allí estaba Victoria, sentada en una de las piedras, mirando el pequeño arce japonés que habíamos salvado juntas. Se veía cansada, hermosa, pero cansada. Llevaba pantalones de lino suaves y una camiseta blanca, con el pelo suelto alrededor de los hombros. Y cuando oyó mis pasos, se quedó muy quieta. «Hola», dije, con la voz ronca. «Hola», no se dio la vuelta. «El jardín es hermoso. Hiciste un trabajo excelente». Hicimos un trabajo excelente juntas, Ana. Necesito decir algo, y necesito que me dejes decirlo todo antes de que respondas. Me moví para ponerme delante de ella para que tuviera que mirarme. Lo siento. Lo siento por dejar que el miedo tomara mis decisiones. Lo siento por no hablar contigo cuando el Ener se metió en mi cabeza. «Hola», dije, con la voz ronca. «Hola», no se dio la vuelta. «El jardín es hermoso. Hiciste un trabajo excelente». Hicimos un trabajo excelente juntas, Ana. Necesito decir algo, y necesito que me dejes decirlo todo antes de que respondas. Me moví para ponerme delante de ella para que tuviera que mirarme. Lo siento. Lo siento por dejar que el miedo tomara mis decisiones. Lo siento por no hablar contigo cuando Anner se metió en mi cabeza. Lo siento por romper mi promesa sobre palabras antes que muros. Los ojos de Victoria brillaban con lágrimas no derramadas. Yo también lo siento. Me cerré en lugar de luchar por nosotras. Volví a todos los mecanismos de defensa que me han mantenido a salvo pero sola. Su hermana vino a verme. Ella dijo algunas cosas que me asustaron sobre el escrutinio y el juicio público y todas las formas en que esto podría explotar. Y tenía razón al estar preocupada. Estar contigo conlleva complicaciones. Tomé las manos de Victoria entre las mías. Pero esto es lo que descubrí. Cada relación conlleva complicaciones. La pregunta no es si habrá desafíos.
La pregunta es si la persona vale la pena enfrentar esos desafíos. Y la voz de Victoria era apenas un susurro. ¿Vales la pena? Vales la pena el escrutinio y el juicio y lo que sea que tu hermana me lance. Vales la pena el riesgo de ser herida, de ser vulnerable, de ser vista completamente. Apreté sus manos. Porque cuando estoy contigo, no me estoy haciendo más pequeña, me estoy volviendo más yo misma. Y espero, que tú sientas lo mismo. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Victoria. Lo siento, Dios, Ana, lo siento. Cuando estás aquí, no siento que esté actuando o escondiéndome o protegiéndome. Simplemente me siento como si estuviera bien ser imperfecta y asustada y querer cosas. Entonces asustémonos juntas. Seamos imperfectas juntas. Averigüemos cómo lidiar con tu hermana y el escrutinio y todo eso, juntas. No sé cómo hacer eso. No sé cómo estar en una relación sin esconderme por completo o estar sobreexpuesta. Entonces aprendemos, establecemos límites, decidimos qué es privado y qué es público. Cometemos errores y nos perdonamos y seguimos presentándonos. La puse de pie, ahuecando su rostro entre mis manos. Pero necesito que me prometas algo. Cuando se ponga difícil, y se pondrá difícil, no puedes cerrarme la puerta. No puedes tomar decisiones sobre nosotras sin mí. ¿Enfrentamos las cosas juntas o no las enfrentamos en absoluto? Palabras antes que muros, dijo, con nuevas lágrimas brotando. Siempre. Me besó entonces, desesperada y aliviada y llena de todo lo que ambas habíamos estado reprimiendo. La besé de vuelta, con mis manos en su cabello, sintiendo que finalmente estaba haciendo algo bien. Cuando nos separamos, ambas respirando con dificultad, Victoria presionó su frente contra la mía. «¿Mi hermana va a perder la cabeza?», dijo, «probablemente». Habrá artículos, especulaciones, la gente hará suposiciones sobre nosotras que lo hagan. No soy buena en las demostraciones públicas de afecto. Probablemente voy a tener problemas con cuánto compartir y qué mantener en privado. Lo resolveremos. Tengo problemas de confianza y problemas de control y probablemente intente alejarte de nuevo cuando me asuste. Y te recordaré tu promesa y me negaré a irme. Sonreí contra sus labios. Vamos a arruinar esto a veces. Victoria, ambas. Pero mientras sigamos volviendo, sigamos eligiéndonos, estaremos bien. ¿Cómo estás tan segura? No lo estoy. Pero estoy dispuesta a averiguarlo. Ella se rió, ese sonido, sorprendido y encantado del que me había enamorado, y me atrajo de nuevo a sus brazos. Nos quedamos allí en el jardín mientras el sol se ponía, abrazándonos, y sentí que algo se asentaba en mi pecho. No certeza, no la ausencia de miedo, sino algo más firme, compromiso, elección, la voluntad de ser valiente. 3 meses después, me mudé a la finca. No fue un gran gesto o una declaración pública, fue práctico. Estaba pasando la mayoría de las noches allí de todos modos, y Margaret se estaba cansando de que dejara ropa en habitaciones al azar. Victoria preguntó, y pasamos un fin de semana mudando mis cosas como si fuera lo más normal del mundo. Elena a discutir la óptica y Victoria la detuvo inmediatamente. Elena, te quiero. Pero mi relación con Ana no está sujeta a la revisión del comité. ¿O confías en mi juicio o no? La voz de Victoria era firme, pero no desagradable. No estoy pidiendo tu aprobación, estoy pidiendo tu apoyo. Y si no puedes dármelo, entonces necesitamos establecer algunos límites sobre en qué tienes opinión. Observé desde la puerta de la cocina, ridículamente orgullosa de ella. Eleanor nos miró a ambas, algo cambiando en su expresión. Sois diferentes ambas, más fuertes, quizás. Soy más fuerte todavía. Porque ya no me escondo. Porque me estoy permitiendo querer cosas y ser vulnerable y confiar en que no me destruirá. Eso no es debilidad, Eleanor. Eso es crecimiento, bye. Entonces sale mal. Y lo sobreviviré. Al igual que sobreviví a Rachel,
al igual que sobreviví al escándalo. Pero me niego a no vivir mi vida por miedo a lo que pueda pasar. Eleanor se quedó callada durante un largo momento. ¿Estás en esto? ¿Realmente en esto? Porque si la hieres, ¿estoy en esto? Dije simplemente. Y estoy segura de que la heriré a veces, porque eso es lo que sucede en las relaciones. Pero también me presentaré y lucharé por nosotras, y seré honesta incluso cuando sea difícil. Eso es lo mejor que puedo prometer. Me estudió durante un largo momento, luego asintió. Está bien, entonces yo también estoy dentro. Pero Ana, si necesitas ayuda para navegar por los medios o el escrutinio público, puedo ofrecerte consejos. No para controlar, solo para ayudar, lo aprecio. Después de que Eleanor se fue, Victoria me abrazó por detrás. Gracias. ¿Por qué? Por ser paciente con mi familia complicada. Por no pedirme que elija entre tú y ella. Por entender que los límites son para la protección, no para el rechazo. Me giré en sus brazos, besándola suavemente. Tu familia viene contigo. Lo entiendo, mientras respeten nuestra relación, estoy bien. En los días difíciles, cuando el trabajo de Victoria la estresaba o cuando mi negocio tenía problemas o cuando peleábamos por cosas estúpidas como los platos o los horarios, caminábamos hasta el círculo de meditación y nos sentábamos entre las plantas que habíamos elegido juntas. Aquí es donde empezó, dijo Victoria una noche, 6 meses después. Estábamos acurrucadas en un banco que había instalado, viendo la puesta de sol convertir el cielo en rosa y dorado. Est lugar exacto, donde decidí dejar de esconderme. La mejor decisión que has tomado. La segunda, mejor. La mejor fue dejarte quedar después de ese día en la cocina. Me dio un beso en la sien. Cuando te vi allí de pie, viéndome, sin huir, algo en mí simplemente hizo clic, como si hubiera estado esperando a que alguien me viera como realmente soy, no como se suponía que debía ser. Te vi, estuve de acuerdo. Todavía te veo. Incluso cuando estás de mal humor por la mañana o pensando demasiado en los contratos o convencida de que vas a arruinar nuestros planes de cena con tu cocina. Ella se rió y me dio un codazo suavemente. Estoy mejorando en la cocina, Romeo. ¡Qué borde! La acerqué a mi Victoria. ¿Puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Eres feliz? Ella se quedó callada por un momento y sentí su respiración, su latido del corazón, la calidez sólida de ella contra mí. Sí, dijo finalmente, soy feliz. Y eso me asusta muchísimo a veces, porque sigo esperando que algo salga mal. Pero sobre todo, estoy feliz, presente, viva de una manera que no lo he estado en años. Bien, porque te mereces eso. Te mereces todo esto, la felicidad, la paz, el amor. Te mereces ocupar espacio y querer cosas y ser vista, tú también. Lo sé, ambas lo hacemos. Nos quedamos allí mientras caía la oscuridad y pensé lo lejos que habíamos llegado ambas. Desde ese primer momento, Victoria en una toalla, yo cubierta de tierra. Ambas aterradas y fingiendo no estarlo, hasta esto. Hasta la seguridad y la colaboración y un amor que no requería que ninguna de las dos fuera más pequeña, no era perfecto. Todavía teníamos conversaciones difíciles. Todavía lidiábamos con la vida pública de Victoria y los desafíos de mi negocio. Todavía lidiábamos con la interferencia bien intencionada de Eleanor y el ocasional artículo de especulación en línea. Pero lo manejábamos juntas, con palabras en lugar de muros, con honestidad en lugar de escondites. Un año después de que entré por primera vez en esa cocina y encontré a Victoria parada allí en una toalla, organizamos una fiesta en el jardín. No fue gran cosa, solo amigos cercanos, incluso Eleanor. Servimos comida de Karen porque Victoria se negó a infligir su cocina a los invitados. Y yo di recorridos no oficiales por el jardín a cualquiera que quisiera. ¿De verdad construisteis esto juntas? Preguntó Carmen, caminando por los senderos de piedra conmigo, cada parte. Bueno, yo hice la construcción real,
Pero ella eligió plantas conmigo, ayudó a diseñar el diseño, se ensució las manos. Este jardín es tan suyo como mío. Es hermoso. Pero Ana, Carmen me apretó el brazo. Tú también eres hermosa, ambas. La forma en que os miráis, la forma en que os movéis alrededor de la otra, es como ver a dos personas que finalmente encontraron su hogar. Miré a través del jardín a donde Victoria estaba hablando con Margaret, con el rostro animado, su risa llevada por el aire de la noche. Ella me atrapó mirando y sonrió, privada y consciente y llena de promesas. Sí, dije en voz baja. Creo que usted. Más tarde, después de que todos se hubieran ido y estábamos limpiando, Victoria me llevó al círculo de meditación. ¿Recuerdas cuando nos sentamos aquí por primera vez? Preguntó. Cuando desmantelamos el monumento juntas y me contaste sobre las plantas curativas disfrazadas de malas hierbas. Lo recuerdo. Estaba aterrorizada ese día, convencida de que iba a arruinarlo, de que te darías cuenta de que era demasiado trabajo, demasiado complicada, demasiado rota. No estás rota. No, estuvo de acuerdo, sonriendo. No lo estoy, y tú tampoco. Simplemente somos humanas, imperfectas y asustadas a veces, pero presentándonos de todos modos. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja, y mi corazón se detuvo, Victoria. No voy a pedirte matrimonio, dijo rápidamente. Todavía no. No porque no quiera, sino porque quiero que elijamos el momento juntas, cuando ambas estemos listas. Pero quería darte algo. Una promesa de intención. Dentro de la caja había un simple anillo de plata con una pequeña piedra, flor de milerma prensada en resina. ¿Una pla? Dijo suavemente. Para recordarte que lo que parece invasivo o complicado en realidad puede ser exactamente lo que se necesita. Para recordarte que nos curamos mutuamente con solo ser honestas, con solo presentarnos, con solo negarnos a escondernos, no podía hablar. Apenas podía respirar. Solo sostuve el anillo y sentí el peso de todo lo que habíamos construido, todo por lo que habíamos luchado, todo lo que todavía teníamos por delante. Gracias, susurré finalmente. Gracias por ser lo suficientemente valiente como para entrar en mi cocina ese día, por no huir cuando me viste por enseñarme que el amor no tiene por qué significar perderte a ti misma. Me puse el anillo en el dedo, luego la traje a mis brazos. Te amo. Yo también te amo. Tanto que todavía me asusta a veces. Bien, quédate asustada. Quédate valiente. Quédate conmigo siempre. Nos besamos en el jardín que habíamos construido juntas, rodeadas de plantas que habíamos elegido y senderos que habíamos colocado y un futuro que estábamos creando con cada elección de presentarnos, de ser honestas, de amarnos sin requerir que ninguna de las dos fuera más pequeña. Si llegaste al final de esta historia, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad estás mirando. Y haz clic en la campanita amarilla para suscribirte al canal y apoyarnos. Porque así es como se ve el amor, no perfecto, no fácil, pero real. Dos mujeres que se niegan a negociar su propia existencia, que se niegan a esconderse, que se niegan a conformarse con nada menos que ser vistas por completo y amadas por completo. Y eso, más que cualquier gran gesto o momento dramático, es lo más revolucionario de todo. Mantén la aventura haciendo clic en el video sugerido en tu pantalla